Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 14 de octubre de 2012, a las 10:30 de la mañana, Patricia Lawrence, de 28 años, desapareció sin dejar rastro en el kilómetro 60 de la autopista Tayama. Su sedán gris pareció desaparecer en el aire húmedo de los Everglades, sin dejar marcas de frenado ni fragmentos de cristal sobre el asfalto caliente. La policía y los voluntarios buscaron el cadáver en los canales de los Caimanes durante exactamente 3 años, hasta que encontraron a la mujer en el corazón de la impenetrable espesura. Viva, muda, con la locura en los ojos y una espeluznante muñeca de pelo humano en las manos, que se negaba a soltar incluso bajo la influencia de sedantes. El 14 de octubre de 2012, la mañana en el sur de Florida era sorprendentemente sofocante, incluso para esta época del año. Una espesa niebla se elevaba desde los pantanos de los Everglades y envolvía las ciudades costeras antes del amanecer. Patricia Lawrence, arquitecta de 28 años en una prometedora empresa de Miami, salió de su apartamento a las 6:30 de la mañana. Su día estaba escrito minuto a minuto en la agenda de cuero que siempre llevaba en el asiento del copiloto. La mujer era conocida por su meticulosidad y puntualidad, así que salió con tiempo de sobra. Su destino final era la ciudad de Maples, en la costa oeste de la península, donde tenía una cita a las 2 con un cliente adinerado para aprobar un proyecto de diseño paisajístico. Patricia eligió tomar la ruta por la carretera 41 de Estados Unidos, conocida como el Sendero de Tajama. Son 275 kilómetros de asfalto que atraviesan el corazón de la Reserva Nacional del Gran Ciprés. Los conductores locales llaman a esta carretera el Túnel Verde, por el muro de cipreses y manglares que sobresale de la carretera. A las 9:14 de la mañana, las cámaras de videovigilancia del peaje captaron su sedán gris. La grabación, granulada y de baja calidad, solo muestra el perfil de la mujer. Mira fijamente a la carretera, sujeta el volante con una mano y se ajusta las gafas de sol con la otra. El coche circulaba dentro del límite de velocidad y había poco tráfico. Nada en su comportamiento indicaba ansiedad o prisa. Fue la última vez que Patricia Lawrence fue vista con vida. A las 10:30 de la mañana, su teléfono móvil se conectó por última vez a una torre de telefonía. La facturación indicaba que el aparato tenía cobertura cerca de la oficina de correos de Ochopa, la más pequeña de Estados Unidos, situada en medio de un páramo pantanoso. Tras esta señal, el teléfono se silenció. Según la pericia técnica, el aparato no se apagó manualmente. Lo más probable es que perdiera la red o se destruyera. Este tramo de la carretera es conocido por sus zonas muertas, donde la comunicación desaparece durante decenas de kilómetros, pero suele restablecerse más cerca de la civilización. Esta vez no hubo recuperación. Cuando Patricia no se presentó a una reunión en Maples a las 2 de la tarde, el cliente intentó llamarla. Tras 5 largos timbrazos, saltó el buzón de voz. Irritado por el retraso, el hombre llamó a la oficina del bufete en Miami, pero le dijeron que Patricia había salido por la mañana y llegaría a tiempo. A las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, convirtiendo las marismas en un abismo negro, los padres de la mujer estaban alarmados. Sabían que su hija nunca desaparecía sin avisar. El despacho 911 recibió la llamada a las 5:48. El departamento de policía del condado de Collier puso en marcha una operación de búsqueda a las 7 de la tarde. Los equipos de patrulla recorrieron lentamente el sendero de Taimi, iluminando con focos de alta potencia los bordes de la carretera y las oscuras aguas de los canales que se extienden a lo largo de la carretera. La versión principal de la investigación en aquel momento era trágica pero prosaica. Un accidente de carretera. El camino de Tayama no tiene parachoques en muchos tramos peligrosos. El más mínimo error del conductor, un intento de evitar una colisión con un ciervo o una pantera, o el simple cansancio, podrían haber hecho que el coche se saliera de la carretera. Los profundos canales que bordean la carretera están repletos de caimanes, y el fondo fangoso puede tragarse un coche en cuestión de minutos, sin dejar ni siquiera una mancha de aceite en la superficie. El 15 de octubre, la mañana siguiente a la desaparición, un grupo de buzos se dedicó a la búsqueda. Las condiciones de trabajo eran críticas. La visibilidad en el agua era inferior a 15 centímetros. Los buzos trabajaban prácticamente a ciegas, tanteando el fondo con las manos entre raíces afiladas y escombros. Se revisaron 8 kilómetros de canales dentro del radio de la última señal telefónica. El equipo sacó a la superficie los restos oxidados de una camioneta de los años 70, varios frigoríficos viejos y cientos de neumáticos de coche, pero ni rastro del sedán gris de Patricia Lawrence. Ni marcas de frenazos en el asfalto.
Ni postes derribados ni arbustos dañados. El coche parecía haberse desvanecido en el aire junto con la conductora. 48 horas después de la desaparición, cuando empezaba a desvanecerse la esperanza de encontrar a Patricia como consecuencia del accidente, se presentó un testigo cuyas palabras cambiaron el curso de la investigación. Un camionero de 60 años llamado Earl, que se dirigía a Tampa, se puso en contacto con la policía tras ver una noticia sobre la mujer desaparecida en las noticias de la noche. Su testimonio quedó registrado en un informe de interrogatorio fechado el 16 de octubre de 2012. Earl dijo a los investigadores que había conducido por la reserva del Gran Ciprés la mañana del 14 de octubre, aproximadamente a las 10:45 minutos. Recordaba claramente un sedán gris aparcado en el ancho arcén de grava, justo antes del desvío a la antigua carretera de tierra, Loop Road. Esta carretera, estrecha y llena de baches, serpentea por las zonas más salvajes y remotas de las marismas, donde rara vez se ven turistas. Según un testigo, el capó del coche estaba levantado, como si el motor se hubiera sobrecalentado o averiado. Pero el detalle más importante era el otro vehículo. Earl dijo que cerca del sedán gris, bloqueando la salida, había una vieja camioneta verde oscuro. El vehículo estaba tan sucio que no se veían las matrículas. El conductor de la camioneta se dio cuenta de que había alguien junto a la puerta abierta del conductor del coche, pero debido a la velocidad del vehículo, no pudo ver la cara de la persona ni siquiera su sexo. Pensó que el vecino se había detenido para ayudar a una chica con el coche averiado, por lo que no redujo la velocidad. Lo único que se le quedó grabado fue una mancha borrosa en la puerta de una camioneta verde. Parecía el logotipo de una empresa, posiblemente amarillo o blanco, pero una capa de barro seco impedía leer el nombre. Los detectives se dirigieron inmediatamente al lugar. El equipo forense examinó minuciosamente la curva de Loop Road. Por desgracia, los fuertes aguaceros tropicales que cayeron en la zona la noche del 14 de octubre borraron la mayor parte de las posibles pruebas. No quedaron huellas de neumáticos claramente identificables en la grava. No se encontraron gotas de aceite ni restos de anticongelante, lo que podría apoyar la teoría de que el coche de Patricia se había averiado. Sin embargo, en la espesa hierba, a unos metros de la carretera, el detective Marcus Vance vio algo que le hizo contener la respiración. No era ni una pieza del coche ni un objeto personal. Era la huella de una bota pesada y embarrada que milagrosamente se había conservado en el barro bajo una ancha hoja de helecho, protegida de la lluvia. El tamaño del zapato era enorme, mucho mayor de lo que podría haber pertenecido a la frágil Patricia Lawrence. El 3 de noviembre de 2015, habían pasado exactamente 3 años y 19 días desde que el sedán gris de Patricia Lawrence había sido grabado por última vez por una cámara en una autopista de peaje. En ese tiempo, su caso había pasado de ser una investigación activa a un montón de papeles en el archivo de casos sin resolver del condado de Collier. Las esperanzas de encontrar a la mujer con vida se desvanecieron en las primeras semanas de búsqueda. Los pantanos de los Everglades no devuelven a quienes se han llevado, como solían decir los guardas locales. Sin embargo, el martes, en las profundidades de la Reserva Estatal de Fakahatchee Strand, la historia continuó de un modo que conmocionó incluso a los investigadores experimentados. Fakahatchee Strand es un espacio natural de 75,000 acres al que a menudo se hace referencia como el Amazonas de Norteamérica. Aquí, entre los cipreses centenarios que crecen en las negras aguas estancadas, se encuentra la mayor población de orquídeas fantasma del mundo. Para censar estas raras flores, un equipo de 3 biólogos viajó al sector más remoto del parque, conocido como Sector 14. El jefe del equipo, el Dr. James Miller, señaló más tarde en su informe que estaban a 8 millas de la carretera de grava más cercana. El terreno era tan intransitable que ningún hombre había puesto un pie allí en los últimos 10 años. A las 2 de la tarde, mientras vadeaban densos helechos y cruzaban pantanos que les llegaban hasta la cintura, la estudiante de doctorado Sarah Jenkins notó algo antinatural. Se detuvo al oír un sonido extraño. No era como el rugido de un puma de Florida o el de un caimán, habituales en estas aguas. Era un sonido tranquilo y rítmico, que recordaba al quejido de un animal herido o al llanto de un niño. El grupo se quedó inmóvil, escuchando el silencio, solo roto por el zumbido de los mosquitos. La fuente del sonido estaba a 50 metros hacia el este, cerca de un roble gigante que había sido derribado por un huracán unos años antes. Sus raíces retorcidas habían formado un muro natural, ocultando una pequeña parcela de tierra seca rodeada de agua. Cuando los biólogos se acercaron, vieron una estructura que parecía la guarida o el nido de un animal grande. Estaba tejida con ramas secas, hojas de palmera y barro. Dentro de este refugio primitivo,
Acurrucada en posición fetal sobre un lecho de musgo y trapos podridos, había una criatura difícil de identificar como humana. Era una mujer. Su estado horrorizó incluso a los médicos que llegaron más tarde. Estaba muy demacrada. Las costillas le sobresalían por la piel apergaminada, cubierta de una capa de suciedad, llagas de picaduras de insectos y profundos arañazos. Su pelo, antes bien peinado, estaba enredado en una maraña continua y dura, con ramas y hojas enredadas. Casi no le quedaba ropa, solo trozos de tela sucia que podrían haber sido una camisa atada con nudos alrededor de las caderas. Cuando el doctor Miller intentó hablarle con suavidad, la reacción fue inmediata y agresiva. La mujer levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, muy abiertos y llenos de miedo animal, iban de un lado a otro, sin centrarse en los rescatadores. Empezó a emitir sonidos desgarradores con la garganta, intentando arrastrarse más profundamente bajo la protección de las raíces. Los biólogos se dieron cuenta de que se agarraba frenéticamente algo al pecho, protegiéndolo con su propio cuerpo como si fuera lo más preciado que tenía. La evacuación se convirtió en una compleja operación especial. Debido a la densidad del bosque, el helicóptero de rescate no podía aterrizar. Los rescatadores tuvieron que descender con cuerdas y levantar a la mujer que encontraron en una camilla. Durante todo el tiempo, ella opuso una feroz resistencia, arañando y mordiendo, hasta que los paramédicos se vieron obligados a administrarle una fuerte dosis de sedantes. A las 4:15, el helicóptero se dirigió al Physicians Hospital de Maples. Ya en la sala de urgencias, cuando los médicos empezaron a cortar los restos de ropa de la paciente y a limpiar su piel, se reveló la terrible verdad. Bajo la capa de suciedad del hombro izquierdo de la mujer, encontraron un lunar característico en forma de media luna, y en el muslo, una vieja cicatriz de una operación de la infancia. Estos rasgos coincidían totalmente con la descripción que figuraba en la lista de personas buscadas desde hacía 3 años. Un análisis urgente de ADN realizado aquella misma noche confirmó lo imposible. La salvaje de los pantanos de Fakahatchee era Patricia Lawrence, una arquitecta de éxito que había desaparecido en octubre de 2012. Un examen médico reveló las terribles consecuencias de la exposición prolongada a la naturaleza salvaje. Deshidratación grave, anemia, infecciones parasitarias y numerosas fracturas cicatrizadas en los dedos de manos y pies que no se habían fusionado correctamente. Pero lo que más preocupaba a los médicos era el estado psicológico de la paciente. No respondía a su nombre, no entendía el habla humana y seguía en un estado de catatonia profunda, con la mirada fija en un punto de la pared. Su única conexión con la realidad era el objeto que tan ferozmente había defendido en los pantanos y que los médicos apenas consiguieron extraer para examinarlo. Era una muñeca. Una figura tosca y primitiva que repugnaba a todo el personal del hospital. No estaba hecha de tela ni de paja. El muñeco estaba tejido con pelo humano, largo, oscuro, parecido al de la propia Patricia, y unido con una sustancia negra y pegajosa que olía a resina de pino y a lodo de pantano. El detective que llegó al hospital para incautarse de las pruebas colocó cuidadosamente la figurita en una bolsa de plástico. Era pesada y dura al tacto, como si hubiera algo metálico escondido dentro, bajo las capas de pelo. Patricia, que había permanecido inmóvil bajo la influencia de las drogas, abrió los ojos de repente. Cuando vio que se llevaban la muñeca, emitió un sonido claro y significativo por primera vez en 3 años. No fue un grito, sino un gemido tranquilo y desesperado. Y su mano se extendió hacia el detective, como si le suplicara que no le quitara lo único que la mantenía con vida. Los dedos de la mujer aferraron convulsivamente la sábana vacía, y su mirada se congeló en la bolsa de pruebas que guardaba el secreto de su infierno de 3 años. Queridos amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta truculenta historia, os pido que apoyéis el canal. Suscríbete, haz clic en la campana, dale a me gusta a este video y deja tus comentarios. Tu actividad ayuda a los algoritmos de YouTube a promover el contenido para que el mayor número posible de personas conozcan estos sucesos. Gracias por tu apoyo. El 4 de noviembre de 2015, un día después de la evacuación de los pantanos, Patricia Lawrence fue trasladada a la habitación aislada 402 de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Médicos. El personal médico se encontró inmediatamente con el comportamiento atípico de la paciente. Según los registros de la enfermera de guardia, Patricia se encontraba en un estado de catatonia profunda. Llevaba horas tumbada en la misma posición, con las rodillas levantadas hasta la barbilla, mirando fijamente a un solo punto. Tenía los músculos tan tensos que los médicos tuvieron que emplear fuerza física para abrirle el brazo e introducirle un goteo intravenoso.
Cualquier intento de encender una luz brillante o un sonido fuerte en el pasillo le provocaba un ataque de pánico instantáneo. Empezó a temblar violentamente, se puso las manos sobre las orejas y se balanceó de un lado a otro, emitiendo un zumbido suave y monótono. Un equipo de médicos, que incluía neurólogos y psiquiatras, le diagnosticó una forma grave de trastorno de estrés postraumático, complicada por los efectos de la privación sensorial prolongada. 3 años de aislamiento en la oscuridad de los pantanos cambiaron su percepción de la realidad. Su cerebro había olvidado cómo filtrar los estímulos habituales del mundo moderno. La luz eléctrica parecía un destello cegador, y el sonido de un aparato de aire acondicionado en marcha era un rugido insoportable. Mientras tanto, en el laboratorio criminalístico del condado de Collier, el detective Marcus Vance esperaba los resultados del examen de la principal prueba, la muñeca que le habían quitado a Patricia. El objeto, envuelto en una bolsa estéril, repugnaba incluso a los técnicos de laboratorio experimentados. Una experta tricóloga, la doctora Sarah Bennett, realizó un análisis microscópico de las fibras con las que estaba tejida la muñeca. Los resultados, obtenidos a las 16 horas y 30 minutos, dieron al caso un nuevo y ominoso color. En efecto, la capa exterior de la muñeca estaba formada por pelo largo y oscuro, cuya estructura de ADN coincidía con el perfil genético de Patricia Lawrence. Esto confirmó que, a lo largo de 3 años, alguien le había cortado metódicamente el pelo para utilizarlo como material de construcción. Sin embargo, cuando los expertos empezaron a desentrañar la figura para examinar su estructura, descubrieron un núcleo. El interior de la muñeca estaba formado por un tipo de pelo completamente distinto, rígido, gris y con signos de graves daños causados por el sol. Los análisis preliminares demostraron que este pelo pertenecía a una anciana cuya identidad se desconocía en ese momento. Durante la radiografía de la muñeca, apareció en el monitor el contorno claro de un objeto extraño, oculto en el centro mismo del plexo. El detective Vance autorizó la autopsia. Cortando con cuidado las capas de pelo unidas por una mezcla de resina de pino y limo de río, los expertos sacaron un pequeño objeto metálico. Era una llave. Era una vieja llave de latón recubierta de pátina, de las que suelen utilizarse para buzones o candados. Tenía el número 14, toscamente grabado en la cabeza. No había marcas del fabricante ni otras marcas de identificación en la llave. Este descubrimiento era la primera pista real que podía conducir la investigación hasta el lugar de detención de la mujer, pero nadie sabía qué puerta abría esta llave. Mientras los forenses trabajaban con las pruebas, en la habitación 402, una psicóloga clínica, la doctora Eleanor Reed, intentaba establecer contacto con la víctima. Como Patricia se negaba a hablar, la doctora decidió recurrir a la terapia artística. Puso delante de la mujer un montón de papel en blanco y un juego de lápices de carboncillo. Al principio, Patricia ignoró los objetos, pero al tercer día de su estancia en el hospital, el 7 de noviembre, cogió un lápiz por primera vez. Lo que empezó a dibujar se parecía poco a los dibujos conscientes. Eran trazos caóticos y afilados. Patricia dibujaba con velocidad maníaca, rompiendo las pizarras, una hoja tras otra. Llenaba el papel de líneas verticales que se superponían unas a otras, creando el efecto de una espesa celosía o de hierba alta. En la parte inferior de cada dibujo, dibujaba líneas horizontales onduladas. Agua. Al anochecer del 7 de noviembre, el suelo junto a su cama estaba cubierto de docenas de dibujos. El Dr. Reed, al analizar el arte de la paciente, observó un detalle común que se repetía en todas las hojas. Sobre la imagen de la hierba y el agua, Patricia dibujaba una línea discontinua y audaz que parecía un cardiograma o una onda sonora. Dibujaba presionando el lápiz sobre el papel hasta que éste se rasgaba. Cuando la psicóloga preguntó con cautela, «Patricia, ¿qué es? ¿Es el viento?», la mujer se congeló. Le tembló la mano y miró al médico a los ojos por primera vez. Luego, lentamente, como si venciera la increíble resistencia de su propio cuerpo, dio la vuelta al lápiz y dibujó un círculo en una esquina en blanco de la hoja, con una espiral en su interior. Se dio golpecitos con el dedo en la oreja y luego en el dibujo de líneas discontinuas. No era la imagen de un objeto. Patricia estaba dibujando un sonido. Un sonido que la había perseguido en la oscuridad durante 3 años. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el crujido del papel cuando la mujer empezó a dibujar un nuevo detalle que hizo estremecerse al Dr. Reed. La investigación, que había parecido inútil hacía una semana, de repente tenía una prueba física. Una llave de latón con el número 14 grabado. Para el detective Marcus Vance, este trozo de metal se convirtió en una obsesión. En el transcurso de 5 días, a partir del 8 de noviembre de 2015, visitó personalmente cada motel barato,
cada base turística abandonada y cada estación de almacenamiento a lo largo del sendero de Taimi. Su ruta iba desde las afueras de Miami hasta los pantanos de los Everglades. Comprobó las puertas de las habitaciones de hoteles que habían cerrado en los 90 e intentó encontrar la llave de taquillas oxidadas en viejas gasolineras. Pero era un callejón sin salida. La llave no encajaba en ninguna cerradura. No tenía marcas de fabricante, por lo que era imposible averiguar su lugar de fabricación. Los expertos forenses sugirieron que podría ser la llave de una propiedad privada, un cobertizo, un garaje o un pabellón de caza, de los que hay miles en los bosques del sur de Florida. Mientras Vance estudiaba los mapas del terreno, la propia naturaleza decidió revelar uno de sus secretos. El otoño de 2015 fue anormalmente seco. El nivel de las aguas subterráneas de la región descendió a mínimos históricos, dejando al descubierto lo que había permanecido oculto durante años bajo la oscura superficie de estanques y canteras. La ruptura se produjo el 14 de noviembre, un sábado, en la zona de Sunnyland. Se trata de una sombría zona industrial al norte de la reserva, salpicada de antiguas canteras de piedra caliza que dejaron de funcionar hace medio siglo. Ahora, la zona se ha convertido en un campo de entrenamiento para los adolescentes locales que corren allí ilegalmente en quad. Un grupo de 4 chicos, haciendo caso omiso de las señales de advertencia, propiedad privada y peligroso, se adentraron en el territorio, en una cantera inundada conocida entre los lugareños como el Agujero Negro. El agua de este lugar siempre ha tenido un color antinatural y entintado debido al alto contenido de minerales y limo. Uno de los adolescentes, Tyler, de 17 años, se detuvo al borde del acantilado para hacer una foto. Más tarde, en su declaración a la policía, dijo: «El nivel del agua bajó 2 o 3 metros. Miré hacia abajo y vi algo que sobresalía del agua. Parecía una antena y había algo que brillaba al sol, como cromo». Los chicos bajaron más cerca del agua y se dieron cuenta de que estaban viendo el parachoques trasero de un coche clavado en el cieno en un ángulo de 45 grados. Parte de la matrícula de Florida seguía en el parachoques. Los asustados adolescentes, al darse cuenta de que habían encontrado algo terrible, llamaron inmediatamente al sheriff. La policía llegó al lugar a las 2:30 de la tarde. La zona alrededor de la cantera de Sunnyland estaba acordonada con cinta amarilla. Al llegar, el detective Vance se dio cuenta inmediatamente de que aquello podía ser la respuesta a una pregunta que le atormentaba desde hacía 3 años. Cuando la potente grúa empezó a tirar del cable, el agua de la cantera hervía con burbujas de gas y barro. Lentamente, con el rechinar del metal contra las piedras, salió a la superficie un sedán gris cubierto por una gruesa capa de algas y moluscos de río. Era el Toyota de Patricia Lawrence. El número de bastidor del coche lo confirmó al instante. El coche fue inspeccionado justo en la orilla, bajo los flashes de las cámaras forenses. El interior estaba lleno de cieno casi hasta el techo. La ventanilla del conductor estaba bajada, lo que explicaba por qué el coche se hundió tan rápidamente. La palanca de cambios estaba en punto muerto. Los expertos encontraron una gran piedra bajo el pedal del acelerador, que al parecer se utilizó para fijar la velocidad antes de empujar el coche al agua. No fue una caída accidental ni un accidente. Alguien se deshizo deliberadamente de las pruebas eligiendo el lugar más profundo de la zona, con la esperanza de que el agua nunca se retirara. Pero el descubrimiento más inquietante esperaba a los investigadores en el maletero. La cerradura estaba atascada por el óxido, así que los rescatadores tuvieron que utilizar unas tijeras hidráulicas para abrir la tapa. Dentro, entre la suciedad y las herramientas oxidadas, había un recipiente de plástico que milagrosamente había conservado su hermeticidad. Cuando el forense lo abrió, el detective Vance sintió un escalofrío que le recorría la espalda. El contenedor no contenía ni documentos ni el ordenador portátil de Patricia. Había cosas totalmente incoherentes con la imagen de una arquitecta de carrera. El primer objeto era un paquete de gruesas bridas industriales de construcción, abrazaderas negras de plástico utilizadas para sujetar cables o, en el peor de los casos, como esposas. Al lado había un conjunto de libros infantiles. Eran viejas y gastadas ediciones de cuentos de hadas de los años 80, con ilustraciones brillantes pero algo espeluznantes. Cuentos de Mamá Ganso, Alicia en el País de las Maravillas y una colección de canciones de cuna. Patricia Lawrence no tenía hijos ni sobrinos de la edad apropiada y nunca le interesó la literatura infantil. Los libros estaban firmados con mano temblorosa en la guarda. Para mi princesita. Este descubrimiento cambió instantáneamente el perfil del delincuente. El doctor Alan Cross, un perfilador del FBI que se incorporó al caso tras el descubrimiento del coche, llegó a una conclusión decepcionante. El asesinato o el robo no era el objetivo principal del atacante. Los gritos de la construcción indicaban la preparación de una detención prolongada de la víctima,
y los libros infantiles indicaban un profundo trastorno psicológico. No buscamos solo a un sádico, dijo Cross en su informe. Nos enfrentamos a un coleccionista. Esta persona crea su propio mundo distorsionado en el que la víctima tiene que desempeñar un papel. Los libros son un guión. No percibía a Patricia como una mujer adulta. Para él era un objeto, una niña o una muñeca a la que educar y leer cuentos de hadas. Inundó el coche no solo para ocultar las pruebas, sino también para borrar su vida pasada, para cortar todo vínculo con la realidad. El descubrimiento en la cantera de Sunnyland dio nuevos vectores a la investigación, pero al mismo tiempo planteó preguntas aún más aterradoras. Si el secuestrador quería que Patricia formara parte de su fantasía, ¿dónde estaba el escenario para esta representación? Las canteras están situadas lejos de las zonas residenciales, pero había antiguos emplazamientos industriales en un radio de 15 kilómetros. Vance me ordenó que comprobara el origen de los libros que encontramos. Uno de ellos, en la contraportada, llevaba el sello de una librería que había cerrado hacía muchos años. Pero esta no era la única pista. Cuando los forenses sacaron el asiento trasero del coche para comprobar las cavidades de la carrocería, encontraron bajo la tapicería un papel pequeño y arrugado, un recibo de gasolina fechado el 13 de octubre de 2012, el día anterior al secuestro. Además de la cantidad de combustible, el recibo contenía la hora y la dirección. Alligator Hook Bait and Tackle Shop. Era un lugar al borde mismo de la civilización, raramente visitado por conductores ocasionales. El 17 de noviembre de 2015, a las 3:15 de la madrugada, el silencio de la sala 402 fue roto por un susurro apenas audible. La enfermera de guardia señaló más tarde en su informe que al principio había confundido el sonido con ruido de ventilación. Patricia Lawrence estaba despierta. Estaba sentada en la cama, abrazada a sí misma, meciéndose rítmicamente hacia adelante y hacia atrás, con los ojos fijos en la ventana, fuera de la cual se desencadenaba una tormenta eléctrica típica del otoño de Florida. Cuando sonó el trueno, la mujer se estremeció, pero en lugar del grito o el ataque de pánico habituales, se agarró a la sábana con sus dedos blancos y pronunció una sola palabra con claridad. La repitió 3 veces, elevando la voz cada vez, hasta que el susurro se convirtió en un gemido ronco. Rumor. Era la primera comunicación verbal de la víctima en 2 semanas de hospitalización. La doctora Eleanor Reed llegó al hospital a las 6 de la mañana. Durante una sesión de urgencia, la psicóloga intentó averiguar la naturaleza de la palabra. Patricia no podía explicarlo con frases, pero señalaba sus dibujos, las mismas líneas discontinuas que se superponían a la imagen del agua. Tras una hora de duro trabajo, el Dr. Reed llegó a una conclusión que era clave para la investigación. La palabra estruendo no se refería al trueno que había fuera de la ventana. Era la descripción de un ruido mecánico constante y monótono que acompañó a la mujer durante los 3 años de su encarcelamiento. Lo oía día y noche y traspasaba las paredes de su calabozo, convirtiéndose en su único punto de referencia en el tiempo. Patricia dejó claro que el sonido era profundo, vibrante y nunca se detenía, como el latido del corazón de una bestia metálica gigante. El detective Marcus Vance recibió el informe de la psicóloga a las 9 de la mañana del 18 de noviembre. Inmediatamente se dio cuenta de que era una oportunidad para acotar la zona de búsqueda. Los Everglades son un reino de silencio, donde el paisaje sonoro consiste principalmente en el llanto de los pájaros, el ruido del viento y las salpicaduras de agua. El constante estruendo industrial en una zona así es una anomalía. Vance pidió a ingenieros acústicos de la Universidad de Florida que crearan un mapa sonoro de la región. Los especialistas superpusieron al mapa de la reserva los datos de todas las instalaciones industriales activas en un radio de 80 kilómetros del lugar donde se encontró a Patricia. Los resultados del análisis se recibieron el 19 de noviembre. La mayoría de las fuentes de ruido, autopistas o aeropuertos, producían un sonido intermitente. El único objeto capaz de generar una vibración continua de baja frecuencia que podía oírse a kilómetros de distancia era la antigua cantera Titán. Está situada en el extremo norte de la Reserva Natural del Gran Ciprés, a solo 7 millas del impenetrable bosque de manglares. Allí había una gigantesca trituradora de piedra caliza trabajando las 24 horas del día, convirtiendo la roca en piedra triturada. El estruendo de sus muelas, al reflejarse en la superficie del agua, podía propagarse por los canales a una distancia considerable, creando el efecto de un zumbido constante de fondo. Con una nueva zona de interés, el equipo de investigación se centró en un sector de marismas que estaba al alcance del oído de la trituradora. Era una zona de unos 30 kilómetros cuadrados, totalmente cubierta por islas de manglares y un laberinto de canales estrechos.
No había carreteras terrestres. Nadie en su sano juicio construiría una casa allí. Sin embargo, Patricia pintaba paredes y techo, lo que significaba que no estaba a la intemperie. Vance trajo a analistas de inteligencia geoespacial para que estudiaran las imágenes de satélite de archivo y modernas de la zona. El trabajo era agotador. Todo lo que aparecía en las imágenes se fundía en una sólida masa verde-marrón. Pero el 20 de noviembre, mientras observaba las imágenes tomadas en el espectro infrarrojo, el analista advirtió una forma geométrica antinatural en el fondo de uno de los arroyos que los lugareños llamaban Snake Creek. Entre las caóticas líneas de la naturaleza, destacaba claramente un cuadrado perfecto. No parecía un pabellón de caza corriente ni una plataforma de cazadores furtivos. El objeto se erguía sobre pilotes en medio del agua, completamente aislado de la tierra. Una comprobación de los mapas catastrales y los archivos militares reveló una historia inesperada de esta estructura. Se trataba de la Estación Hidrológica 9, una plataforma de hormigón con una sala técnica construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en los años 70 para controlar el nivel del agua en las marismas. Según documentos oficiales, la estación fue desmantelada tras el devastador huracán Andrew en 1992. En los registros figuraba como destruida y desmantelada. Nadie había comprobado su estado durante más de 20 años, ya que solo se podía acceder a ella en barco de fondo plano, conociendo el camino exacto entre las traicioneras raíces. El 21 de noviembre, el detective Vance organizó un reconocimiento aéreo con un dron para evitar asustar a los posibles residentes de la estación con el ruido del helicóptero. El operador del dron elevó el aparato por encima de las copas de los árboles a 5 kilómetros del lugar. En la pantalla del monitor apareció una imagen que dejó sin aliento a todo el grupo. La estación 9 no había sido destruida. Unos pilotes de hormigón sostenían firmemente sobre el agua negra un edificio de una planta con tejado inclinado. El edificio parecía un fantasma del pasado, cubierto de musgo y enredaderas, parte del pantano. Sin embargo, había detalles que indicaban que aquel fantasma no había sido abandonado. El tejado se había reparado cuidadosamente con planchas de hierro oxidado y ramas de palmera para ocultarlo a la vista desde arriba. Las ventanas estaban fuertemente tapiadas desde el interior, convirtiendo la habitación en una caja oscura. Y lo más importante, un viejo barco de aluminio cubierto con una red de camuflaje estaba sobre un desvencijado muelle de madera sujeto a una base de hormigón. Pero la prueba final que hizo que Vance solicitara inmediatamente una orden de asalto fue un detalle que la cámara del dron captó con el zoom al máximo. Un enorme candado colgaba de la puerta principal, que estaba acolchada con fieltro para insonorizarla. Era nuevo, brillante, sin rastros de óxido. Y era el mismo tipo de cerradura en el que cabía la llave de latón con el número 14 encontrada dentro de la muñeca de pelo humano. La casa sobre el agua esperaba invitados. La operación, cuyo nombre en clave era Agua Tranquila, comenzó el 22 de noviembre de 2015 a las 4:30 de la madrugada. Un equipo de respuesta especial de 12 hombres con equipo táctico completo se trasladó al puesto de vigilancia número 9 en 3 lanchas silenciosas con motor eléctrico. La espesa niebla previa al amanecer jugó a favor de los operativos, ocultando su aproximación al objeto, marcado en los mapas como una ruina, pero convertido en realidad en una fortaleza en medio del pantano. A las 5:15, el grupo tomó posiciones en un desvencijado muelle de madera. El asalto comenzó sin previo aviso. Utilizando unas tijeras hidráulicas, los soldados cortaron el grillete de un flamante candado de la puerta principal. Un segundo después, la puerta se abrió de golpe con un ariete, y dentro volaron granadas aturdidoras. Una fuerte explosión sacudió el silencio de los manglares, seguida de órdenes claras. ¡Policía! ¡Al suelo! Sin embargo, solo hubo silencio como respuesta. 2 minutos después, el jefe del equipo, el teniente García, comunicó por radio un código 4, que significaba que el lugar estaba despejado y no había sospechosos dentro. Pero la casa no estaba vacía. Lo que vieron los detectives cuando entraron tras el equipo SWAT hizo que incluso los veteranos de la policía sintieran náuseas. Dentro no había la devastación esperada de la guarida de un ermitaño, sino una limpieza inquietante y maníaca. El suelo estaba reluciente, sin una sola mota de polvo en los muebles. Todas las ventanas estaban fuertemente tapiadas desde el interior con gruesas tablas calafateadas con fieltro, lo que creaba una oscuridad eterna y espesa en la habitación, disipada solo por los rayos de las luces de la policía. El aire era pesado, lleno de olor a resina de pino, cera vieja y algo dulce, como incienso. Las paredes de la sala principal se habían transformado en una exhibición de locura.
Decenas de trenzas tejidas con cabello humano colgaban de uñas perfectamente rectas. Estaban clasificadas por longitud y tono, desde el oscuro, casi negro, hasta el rubio claro. Cada trenza estaba atada con una fina cinta negra. Parecían trofeos de caza, pero en lugar de astas de ciervo, de ellas colgaban partes humanas. Entre ellas, los detectives reconocieron un pelo largo y oscuro que se parecía en su estructura al de Patricia Lawrence. En la esquina más alejada de la casa había una puerta pesada, cerrada con un enorme cerrojo desde el exterior. Cuando el detective Vance empujó el cerrojo para abrirla, entró en una habitación que había sido la prisión de la mujer desaparecida durante 3 años. Esta habitación de 2 por 2 metros no tenía muebles, salvo un delgado colchón en el suelo. Pero eso no era lo más aterrador. Las 4 paredes, del suelo al techo, estaban cubiertas de dibujos hechos con trozos de carboncillo. Patricia convirtió su celda en una crónica de la locura. Cientos, miles de líneas negras se superponían unas a otras. Había imágenes de ojos mirando a todas partes, el esbozo de la misma camioneta verde y un sinfín de líneas onduladas de agua. En un rincón de la habitación había una montaña de espacios en blanco, ramas envueltas en trapos y mechones de pelo, preparados para la creación de nuevas muñecas. En el suelo había un cuenco de resina de madera seca, la misma sustancia que se había utilizado para atar la figurilla encontrada en las manos de la mujer durante el rescate. En la sala principal, sobre una mesa dispuesta con precisión quirúrgica, los investigadores encontraron la respuesta a la pregunta ¿quién? Había una pila de documentos doblados en forma de pirámide plana. Eran nóminas antiguas, declaraciones de la renta y una orden de despido fechada en 2008. El nombre que figuraba en los papeles era Silas Reed. El expediente, que los analistas recogieron al instante, pintaba un retrato del perfecto hombre invisible. Silas Reed, 45 años, antiguo operador de trituradora en la cantera Titán, fue despedido por comportamiento extraño y violaciones sistemáticas de la seguridad. Se pasaba horas hablando con la maquinaria y llevaba al trabajo pelo de mujer que había recogido en peluquerías. Junto a los documentos había una especie de altar. Sobre una servilleta de encaje, que parecía grotesca en aquel lugar lúgubre, había una fotografía en blanco y negro de una anciana de rostro severo y pelo increíblemente largo y gris trenzado en un complicado peinado. Era Martha Reed, la madre de Silas, que murió en 2010. Delante de la foto había un cepillo plateado lleno de canas. Los expertos los reconocieron inmediatamente. Eran los mismos cabellos rígidos y grises que formaban el núcleo de la muñeca Patricia. El perfilador Alan Cross, tras examinar la escena del crimen, llegó a una conclusión. Silas Reed no se limitó a secuestrar a una mujer. Buscaba un sustituto para su difunta madre, cuyo culto profesaba en su enfermiza imaginación. Obligó a Patricia a desempeñar el papel de compañera silenciosa, un ídolo que debía sentarse en la oscuridad y escuchar sus confesiones. La muñeca que le hizo fabricar era la encarnación física de esta conexión, el pelo de la víctima por fuera, pero la esencia de una madre por dentro. Intentaba convertir a una mujer viva en un objeto sin voluntad ni voz, tan obediente como las cosas de su casa inmaculadamente limpia. El registro llevaba 2 horas en marcha cuando uno de los agentes llamó al detective Vance a la cocina. Una vieja tetera de esmalte estaba sobre los fogones perfectamente limpios. El detective alargó la mano, pero no tocó el metal, solo levantó la mano. La tetera seguía desprendiendo un calor tangible. El agua de su interior estaba caliente. Silas Reed no había abandonado este lugar hacía días o semanas. Había estado aquí, en esta casa, bebiendo té y posiblemente peinando a su madre menos de 1 hora antes de que el equipo SWAT pateara la puerta. Oyó acercarse las lanchas. No tendría tiempo de llegar lejos en un barco sin que lo pillara un dron. Vance se dirigió a la puerta trasera, que daba a un denso matorral de juncos, y vio una huella húmeda de pie descalzo en el suelo, apuntando hacia afuera. La huella aún no se había secado. El propietario del santuario estaba en algún lugar cercano, en el agua, observando cómo los extraños destruían su mundo. El 22 de noviembre de 2015, a las 7:40 de la mañana, los departamentos de policía de 3 condados del sur de Florida, Collier, Miami-Dade y Monroe, se pusieron en estado de máxima alerta. La huida de Silas Reed convirtió la investigación en una persecución masiva que se emitió en todos los canales de televisión nacionales. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaban los manglares y barcos guardacostas bloqueaban las salidas al Golfo de México. Sin embargo, los Everglades son 1,5 millones de acres de agua, hierba y cieno, y para un hombre que ha vivido aquí toda su vida, es el escondite perfecto.
Silas Reed conocía todos los arroyos, todos los bancos de arena, y desapareció como un caimán que se zambulle en el agua turbia, sin dejar ondas en la superficie. El detective Marcus Vance, de pie junto al mapa de la sede móvil, sabía una cosa que los agentes federales ignoraban. El FBI buscaba a un fugitivo que intentara cruzar las fronteras estatales o esconderse en una gran ciudad. Pero el perfil psicológico de Reed, elaborado por el Dr. Alan Cross, decía lo contrario. El hombre era un sociópata solitario. El ruido de la metrópolis, las multitudes y la tecnología moderna le asustaban más que las fuerzas especiales armadas. Su mundo se limitaba al pantano. Su zona de confort era el silencio, el olor a madera podrida y el aislamiento. Vance estaba seguro, Reed no iría al norte. Se quedaría aquí, en su retorcido reino, observando a los cazadores desde los juncos. Mientras tanto, de vuelta en el hospital de la planta física, la noticia de que el torturador seguía en libertad desencadenó el peor ataque de pánico que Patricia Lawrence había sufrido durante su tratamiento. Cuando vio la noticia en el televisor del pasillo a las 12 del mediodía, su reacción fue inmediata. Se escondió en un rincón de la sala, cubriéndose la cabeza con las manos, y empezó a gritar frenéticamente. Los médicos tuvieron que utilizar sedantes para detener la histeria. Pero incluso en un estado de semi-inconsciencia, el miedo dio paso a la determinación. Patricia comprendió que mientras él estuviera libre, ella seguiría siendo su muñeca. A las 2:30, cuando el efecto de la medicación había desaparecido un poco, pidió papel. Esta vez no le tembló la mano. No dibujó líneas abstractas, dibujó un edificio concreto. Era una vieja estructura de madera inclinada sobre pilotes, con un largo muelle y un letrero. En el cartel, Patricia dibujó claramente un gran anzuelo con un caimán y escribió 2 palabras: anzuelo de caimán. Junto a él, dibujó un bidón de gasolina y un montón de pescado. El detective Vance reconoció al instante el lugar. Gator Hook era una legendaria tienda de cebo semilegal y estación de servicio para embarcaciones situada en la antigua carretera Loop, en la parte más salvaje de la reserva. Era un lugar donde el tiempo se detuvo en los años 50. El propietario, un hombre de 80 años llamado Elijah, llevaba décadas viviendo allí, ignorando las leyes de la civilización. La policía rara vez pasaba por allí, pues sabía que los lugareños resolvían sus problemas por sí mismos. Era el lugar perfecto para un fantasma como Silas Reed. El grupo especial llegó a Gator Hook a las 5 de la tarde del 23 de noviembre. La operación se llevó a cabo de la forma más silenciosa posible, sin sirenas ni luces intermitentes. Los comandos disfrazados de pescadores y turistas tomaron posiciones en los densos matorrales que rodeaban el puerto deportivo. Vance habló personalmente con el tendero. Elías, escupiendo su tabaco en el suelo, confirmó las conjeturas de los investigadores. Según su testimonio, sí, conozco a ese bicho raro. Viene aquí una vez cada 2 semanas, siempre por la noche. Nunca habla, solo muge o señala. No paga con dinero, trae pescado, pez gato o perca, y lo cambia por gasolina para el generador y comida enlatada. Le llamo Sam el Silencioso. La última vez que estuvo aquí fue hace 5 días. Si se queda sin gasolina, volverá. El pantano no perdona un depósito vacío. La emboscada duró casi un día. El 24 de noviembre transcurrió en tensa expectación. El calor, la humedad y las miríadas de mosquitos pusieron a prueba la paciencia de los francotiradores, que permanecieron inmóviles entre las raíces de los manglares. El sol se puso a las 5:30 y el mundo se sumió en una oscuridad absoluta, solo interrumpida por las tenues luces amarillas del muelle de la tienda. A las 2:15 de la madrugada del 25 de noviembre, unos sensores acústicos instalados a lo largo del canal detectaron un débil chapoteo. No era el sonido de un motor. Era el sonido de un remo cortando suavemente el agua. Alguien se acercaba al embarcadero en lancha, apagando el motor para no hacer ruido. Un francotirador alfa informó a través de su visor nocturno. Veo el objetivo, una embarcación de fondo plano con un hombre a bordo. Se mueve lentamente. La descripción coincide con la del sospechoso. Silas Reed surgió de la oscuridad como si formara parte del propio pantano. Llevaba un impermeable sucio y el pelo largo recogido en una coleta. La barca chocó suavemente contra los viejos neumáticos que hacían las veces de grúas en el muelle. Reed no tenía prisa por bajar. Permaneció sentado unos minutos, escuchando los sonidos nocturnos, olfateando el peligro como un animal salvaje. Cuando estuvo seguro de que todo estaba en calma, amarró la barca y subió las escaleras hasta la entrada de la tienda, donde Elías dormía la siesta, pues la policía le había ordenado que se comportara con naturalidad. Pero esta vez, Silas Reed no vino a por gasolina ni comida. Se acercó al mostrador y depositó sobre él un billete arrugado de $5.
algo poco habitual en él. Su voz, ronca por el largo silencio, sonaba como el raspado de un metal. Un testigo relató más tarde sus palabras textualmente. Periódicos, todos los periódicos de la última semana. No estaba huyendo, no estaba salvando su pellejo, lo estaba arriesgando todo para averiguar si habían encontrado a su mujer, si le habían devuelto la voz que tanto le había costado quitarle. Mientras se inclinaba sobre la pila de prensa fresca, hojeando ansiosamente los titulares de la primera página, la mano de Elías pulsó silenciosamente el botón del pánico situado bajo el mostrador, señalando el asalto. Reed levantó la vista exactamente un segundo antes de que las sombras a su alrededor empezaran a moverse. El 25 de noviembre de 2015, a las 2:16 de la madrugada, el sonido de cristales rotos rompió el silencio en torno a la tienda Gator Hook. El asalto comenzó instantáneamente después de que Elías pulsara el botón del pánico. Sin embargo, Silas Reed, cuyos instintos se habían agudizado hasta un nivel animal a lo largo de los años de vida en los pantanos, reaccionó una fracción de segundo antes de que el equipo SWAT irrumpiera en la tienda. Volcó una pesada mesa de roble, bloqueando el paso del primer equipo de asalto, y se precipitó no hacia la salida principal, sino hacia la puerta trasera que conducía a la oscuridad de los manglares. La huida duró menos de 3 minutos, pero su intensidad se asemejó a la de una batalla. Reed no corrió hacia su barco. Sabía que sería un blanco fácil en el agua. En lugar de eso, saltó directamente al limo espeso y viscoso que había bajo la cubierta de la tienda, intentando desaparecer entre los juncos. Los haces de las linternas tácticas cortaban la oscuridad, pero el fugitivo se movía en zigzag, utilizando las raíces de los árboles como cobertura. El agente bravo que persiguió al sospechoso escribió más tarde en su informe: el objeto se movía a una velocidad antinatural para una superficie tan viscosa, como si conociera cada bache. A las 2:19 se efectuó un disparo. Un francotirador que vigilaba el perímetro desde la azotea de un edificio vecino vio que Reed sacaba de debajo de su abrigo lo que parecía la culata de un fusil. Una bala del calibre 300 alcanzó al fugitivo en el muslo derecho, derribándolo. Reed cayó de bruces al agua negra, pero aunque estaba herido, siguió arrastrándose, agarrándose a la hierba afilada con los dedos, hasta que 3 agentes lo inmovilizaron en el suelo. La detención fue dura. Silas Reed aulló como un animal herido e intentó morder a la gente que lo esposó. Cuando por fin lo levantaron y lo arrastraron hasta el coche patrulla, empezó a gritar. No maldecía ni pedía clemencia. Sus palabras, grabadas por las cámaras corporales de la policía, se referían a una sola persona. «Se olvidó el alma», bramó Reed, mirando con ojos enloquecidos al objetivo de la cámara. «Se la dejó en casa. Sin la muñeca morirá. La has matado. Está vacía por dentro sin mi protección». Los paramédicos administraron un sedante al detenido, y solo entonces se calmaron sus gritos, sustituidos por una respiración pesada y ronca. El juicio comenzó 6 meses después, el 16 de mayo de 2016, en el Tribunal de Distrito de la ciudad de Maples. El caso era el más sonado de la historia del condado en décadas. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, pero cuando Patricia Lawrence entró en la sala, reinaba un silencio sepulcral. La mujer había cambiado hasta quedar irreconocible. Seguía siendo muy delgada, caminaba con paso inseguro y se apoyaba en un elegante bastón de ébano. Su rostro y sus manos mostraban pálidas cicatrices, las marcas de una vida en cautividad. Pero sus ojos ya no mostraban el horror animal que los médicos habían visto en los primeros días. Miraba al frente, ignorando las cámaras. Silas Reed, que entró en la sala con una túnica naranja y grilletes, tenía un aspecto lamentable. Sin el pelo, que le habían rapado en la cárcel, y sin su entorno familiar, parecía pequeño y marchito. Durante todo el juicio permaneció sentado con la cabeza gacha, murmurando para sí mismo mientras se mecía en la silla. La estrategia de la defensa se basaba en la locura del acusado, pero el examen psiquiátrico forense determinó que era capaz de ser responsable de sus actos. Los psiquiatras le diagnosticaron un trastorno profundo de la personalidad y una obsesión maníaca, pero confirmaron que era claramente consciente de la naturaleza delictiva de sus actos. La culminación del juicio llegó el 23 de mayo, cuando el acusado tuvo la última palabra. Reed se levantó lentamente. No se dirigió al jurado ni al juez. Se dirigió directamente a Patricia. Su voz, tranquila y chillona, llenó la sala. Empezó a hablar del santuario que había creado para ella, de cómo la había salvado del barullo del mundo, de su vida feliz y tranquila entre las aguas, donde nadie podía molestarles. Hablaba de ella con una ternura que me erizaba la piel, llamándola su perfecta y obediente compañera.
En ese momento, Patricia Lawrence, que había permanecido en silencio durante toda la vista, se levantó bruscamente. El secretario judicial intentó detenerla, pero el juez le hizo un gesto para que se sentara. Patricia apoyó ambas manos en la barrera que la separaba del asesino y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Su voz, aunque un poco ronca, resonó en toda la sala fuerte, clara y firme, cortando el aire como una cuchilla. Interrumpió sus divagaciones con una sola frase: «No soy tu muñeca». Aquellas 4 palabras destrozaron la fantasía de Reed. Se quedó paralizado, con la boca abierta, como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro se contorsionó en una mueca de frustración y rabia, pero no pudo decir ni una palabra más. Se sentó con las manos sobre la cara. Ese mismo día, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, incluido secuestro, tortura y detención ilegal. El juez condenó a Silas Reed a 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional, que se cumplirían en una prisión de máxima seguridad. La última escena de este drama tuvo lugar el 7 de junio de 2016, en el muelle de South Point, en Miami. Era una tarde cálida, y el sol se hundía lentamente en el océano, pintando el agua de carmesí. Patricia estaba de pie junto a la barandilla, con el viento alborotándole el pelo corto. En las manos tenía la bolsa de pruebas que le habían permitido llevarse después del juicio. Sacó el objeto que había sido el símbolo de su esclavitud durante 3 años. Una muñeca tejida con pelo propio y ajeno, empapada de alquitrán y dolor. La figura era pesada y fría. Patricia la contempló durante varios segundos, sin sentir más que repugnancia. Luego la balanceó bruscamente y la arrojó lo más lejos que pudo a las agitadas olas del Atlántico. La muñeca chocó contra la cresta de la ola. El agua, salada y despiadada, recogió la bola de pelo. La poderosa corriente empezó a erosionar la resina, desgarrando el tejido. Patricia vio cómo la mancha oscura desaparecía en la espuma, deshaciéndose en miles de pelos individuales que el océano se llevaría para siempre. Respiró profundamente el aire salado, sintiendo que sus pulmones se llenaban de libertad, no de miedo, por primera vez en mucho tiempo. Patricia se vio la vuelta y, apoyándose en el bastón, se dirigió al aparcamiento donde estaba aparcado su nuevo crossover blanco como la nieve. Se puso al volante, sintiendo el agradable frescor del cuero bajo sus dedos. Arrancó el motor, un sonido silencioso y apenas audible de tecnología moderna que nada tenía que ver con el rugido de una trituradora. Se adentró en la autopista, incorporándose al torrente de luces de la ciudad nocturna. Patricia era libre. Pero cada pocos minutos, inconscientemente, por puro reflejo, sus ojos se dirigían al espejo retrovisor. Se asomaba al tráfico detrás de ella, buscando entre los cientos de faros las tenues dimensiones de una vieja y sucia camioneta verde oscuro. No estaba allí y no podía estar. Pero el fantasma de la milla 60 permanecía en el borde de su visión, recordándole que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo.